Dios me los bendiga. Una vez más, hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo a través de la internet. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su paz. Y seguimos hacia adelante en el nombre del Señor. Y esta semana tenemos un mensaje nuevo, una oportunidad para seguir aprendiendo de la palabra del Señor y crecer en el Señor. Porque el Señor es bueno, el Señor nos ama y quiere bendecirnos, quiere guardarnos en este tiempo difícil y quiere que confiemos en Él en estos momentos de dificultad. Y eso va a ser parte de la ley. Vamos a hablar un poco de eso en el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se titula Lecciones en el desierto, o Lecciones del desierto, como usted lo quiera, prefiera poner. Amén. Y queremos hablar un poco de eso, qué está haciendo el Señor con nosotros cuando pasamos en el desierto. Amén. En la Escritura se nos dice que hay diferentes estaciones en la vida, ¿verdad? Una temporada a menudo se refiere a una temporada en el desierto, una temporada, ¿verdad?, que pasamos por un momento que quizás no nos guste. Claro, todos nosotros pasamos por diferentes temporadas, pasamos por por temporadas de abundancia, pasamos por temporadas de felicidad, de gozo, de tranquilidad, pero también pasamos un momento por temporadas en el desierto, donde quizás hace mucho calor, se pone difícil, tenemos sed, nos cansamos, nos debilitamos, pensamos que saldré algún día de esto. Y queremos hablar de ese tiempo, esa temporada que pasamos nosotros como creyentes en el desierto. Y vamos a mirar al pueblo de Israel cuando ellos pasaron también por el desierto. Ahora, Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, los trajo al desierto. Y a veces cuando llegamos ahí, porque Moisés le había dicho que Dios tenía una tierra prometida para ellos. Los iba a sacar de allí, la iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero para llegar ahí tenían que pasar por un desierto. Y a veces cuando estamos en el desierto, sabemos o escuchamos las promesas del Señor. Dios nos dice algo, nos promete algo, nos dice cualquier cosa, pero de momento como que estamos pasando por un desierto y como que nos detenemos ahí. Y a veces pensamos, ¿estará lejos esa promesa? ¿Esa tierra prometida? Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos pasaban por el desierto, estaban caminando por el desierto. Pero también siempre tenían consciente que había una tierra prometida. Y como que nunca podían llegar ahí. Aunque llegó un momento que llegaron hasta ahí, pero dudaron y Dios les dijo que no iban a entrar. Por eso es que nosotros tenemos que seguir hacia adelante y nunca dudar. Cuando Dios nos dice que nos va a dar algo, nos lo va a dar, pero en su tiempo. Tenemos que entender eso. El desierto es un proceso, el desierto es algo que a veces es necesario pasar por ese proceso, porque Dios tiene propósitos en ese proceso y quiere hacer cosas en nosotros que nosotros a veces no entendemos en el momento. ¿Bien? Las experiencias en el desierto son una parte única del crecimiento espiritual nuestro. Cuando pasamos por ese proceso, cuando pasamos por ese desierto, hay cosas en nosotros que quizás Dios tiene que remover, hay cosas en nosotros que Dios tiene que levantar, hay cosas en nosotros que Dios quiere quizás depositar en nosotros. Pasando por el proceso del desierto, y a veces el desierto es incómodo, en el desierto a veces se sufre, en el desierto a veces hace calor, nos da sed, nos desesperamos, no nos gusta estar ahí. Pero es parte del crecimiento, es parte del proceso del creyente para que seguir hacia adelante. Es una parte fundamental de la formación de todos nosotros. Muchos de los que pasaron muchos de los hombres de Dios que están escritos en la Biblia pasaron por un desierto. Como Moisés, como David, como Elías, como Jesús mismo y Pablo. Y muchos evangelistas y hombres de Dios hoy día pasan por el proceso del desierto. Usted los ve como Dios los usa, usted los ve como ellos son usados por Dios
tienen palabra de Dios, tienen una sabiduría grande, pero antes de tener todo eso, ellos tuvieron que pasar por el proceso del desierto para Dios ponerlo en el lugar donde están hoy. ¿Estás tú pasando por un desierto? Aférrate al Señor, agárrate más del Señor, busca más del Señor, para que el Señor entonces te pueda usar como esos hombres, como quizás tú estás mirando y aprendiendo de ellos. Amén. Las experiencias en el desierto son necesarias. Y por dos razones. Hay dos razones que pasamos por el desierto. O sea, quizás hay muchas más, pero voy a hablar de dos razones hoy. Número uno, forja en ti un profundo trabajo interno. Un trabajo dentro de ti, que Dios quiere hacer algo específico en tu vida. Quizás quiere sacar cosas o quiere depositar cosas dentro de ti. Porque está haciendo algo en tu vida y quiere usarte de una forma especial. Pero no lo puede hacer hasta que tú pases por este proceso. Y tenemos que entender eso. Y como dije antes, no nos gusta a veces pasar por el proceso del desierto. Porque es incómodo, es difícil, no nos gusta. Y número dos, es un lugar donde se asienta la identidad y el llamado de Dios más profundo en ti, en tu vida. Así que en el proceso del desierto, Dios va formando tu identidad. Dios va formando el llamado que tiene en ti, o tiene para ti, que hay en ti. El talento que Dios ha depositado en ti, el don que Dios ha depositado en ti, se va formando, se va forjando, se va moldeando en tu vida, para que tú te levantes y puedas hacer esa vasija o ese instrumento en las manos de Dios que Dios quiere usar. Porque Dios tiene, yo sé que hay gente que me está escuchando que tienen llamado y en sentido el llamado de Dios, no pueden sacudir el llamado de Dios. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tú tienes que entender que para que tú puedas ser usado por Dios como Él quiere usarte, tú tienes que ser forjado y formado en el desierto. No es en el lugar donde estás cómodo, no es en el lugar donde tú te sientes en paz. No es ahí, porque cuando tú estás ahí no estás creciendo. Tú empiezas a crecer cuando estás incómodo, cuando estás en momentos difíciles, cuando estás en momentos de desesperación, porque ahí es donde tú clamas a Dios y buscas a Dios y Dios te empieza a formarte y a moldearte. Como el alfarero moldea el barro, Dios te empieza a formar a ti y moldear a ti. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículos 6 y el 11. Dice, ahora bien, estas cosas ocurrieron como ejemplos para evitar que pongamos nuestro corazón en las cosas malas como lo hicieron ellos. Estas cosas les sucedió como ejemplos y fueron escritas como advertencias para nosotros sobre quienes hemos alcanzado el cumplimiento de los siglos venideros. ¿De qué está hablando Pablo? De las historias del Antiguo Testamento. Las cosas fueron escritas, lo que fue escrito en el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Números. Fueron escritas como ejemplo para nosotros, cosas como para que entendamos y leamos cómo Dios trataba con el pueblo de Israel. Y como Dios trata también con nosotros. Que usamos esos ejemplos y vemos esos ejemplos como Dios formaba al pueblo y Dios trataba con el pueblo. Amén. Ahora, ¿te imaginas cómo hubiera sido si los hijos de Israel hubieran llegado a la tierra prometida en solo 10 días, en lugar de 40 años, y nunca hubieran sido cambiados o transformados? Claro, el pueblo de Israel, todos eran esclavos cuando salieron de Egipto. Así que tenían una mentalidad de esclavos. Ellos preferían estar, a veces, porque muchas veces se lo dijeron a Moisés, mejor no hubiéramos quedado en Egipto, donde habían quizás sepulcros o donde había comida, que estar aquí en este desierto. Nos traíste aquí para morir. Mejor estábamos allá, porque ¿qué? Todavía tenían la mentalidad de esclavos. Todavía tenían una mentalidad de servidumbre. Entonces no podían conquistar la tierra prometida con esa mentalidad. Si hubieran imaginado, si hubieran entrado así, con esa mentalidad a la tierra prometida, ¿qué hubiera sucedido?
Pero entonces toda esa generación de los 20 años hacia arriba tuvieron que morir, excepto Caleb y Josué, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Pero entonces Dios tuvo que sacar y limpiar la mente de esas personas de 20 años para abajo y los que nacieron en el desierto, para poderlos llevar y entrar a la tierra prometida con una mente diferente, con una mente completamente no como esclavos, sino como hombres y mujeres libres. Amén. Y aquí hay unas lecciones. Lección número 1. Lección de prioridades. Mira lo que dice Éxodo 13, versículos 17 y 18. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino a través del país filisteo, aunque era más corto, porque Dios dijo, si se enfrentan a la guerra podían cambiar de opinión y regresar a Egipto. Entonces Dios llevó al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Como dije primero, no estaban listos para la guerra. Si ellos hubieran salido, hubieran pasado por el desierto, por el camino más corto, se hubieran enfrentado quizás a los filisteos, hubieran tenido temor, entonces quizás se hubieran regresado y dicho, mejor morir en Egipto que morir aquí en este desierto. Y las prioridades de ellos todavía no habían cambiado. Todavía, como dije, tenían la mentalidad de esclavos. Tenían la mentalidad porque eso era lo único que conocían. Vamos a ponerlo así. Ellos conocían la esclavitud porque habían nacido esclavos. Y fueron esclavos toda su vida, hasta que el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Ellos tenían una mentalidad de esclavo, una mentalidad de servidumbre, que cuando un egipcio decía, tienes que hacer esto, ellos se levantaban y lo tenían que hacer, porque eran esclavos. Eso era lo que se requería de ellos. ¿Amén? Y las prioridades que ellos tenían eran diferentes a las prioridades que Dios tenía para ellos. Mire, las prioridades de Dios fueron un proceso y una transformación en sus vidas. Dios quería pasarlos por un proceso y transformar a una nación completa de una mentalidad de esclavitud a una mentalidad de siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres libres. Amén. Dios sabía que poseer la tierra prometida que fluía leche y miel no era tan importante como poseer un corazón que fluyera con amor, justicia, valor y fe. Amén. Dios tiene un plan y un propósito para cada etapa de nuestra vida y cada situación que enfrentamos. Y eso es así. Dios tiene un propósito para cada etapa que nosotros pasamos. Cuando estamos en paz, Dios tiene un propósito para que estemos ahí. Cuando estamos bien, saludables, con abundancia, Dios tiene un propósito en ese momento para que estemos ahí. Cuando estamos gozosos y tenemos todo está bien, Dios tiene un propósito para que estemos ahí. Pero cuando estamos en el desierto, también Dios tiene un propósito para que tú pases por ese desierto. Porque Dios quiere seguir moldeándote y usándote. Hay gente que tiene llamado de Dios que no entienden el llamado y el proceso que tienen que pasar, o no entienden tampoco el llamado que Dios tiene para ellos, y no entienden por qué están pasando por el proceso del desierto, pero es necesario que tú pases por ese proceso, porque ahí es donde Dios te pule, Dios te cambia, Dios te saca toda la escoria que hay en tu vida, para entonces poder usarte con poder y gloria. Estamos en los últimos tiempos, y Dios tiene que levantar hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo para predicarle a un mundo que se pierde, con poder y autoridad para que manifestar la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ahora, también tenemos que ser un poco sinceros, ¿verdad? Nuestro enfoque cuando a veces que estamos en lugares incómodos es encontrar una salida. Queremos salir porque no nos gusta estar en un lugar incómodo, en un desierto, donde hay escasez, donde hay quizás dolor, tantas cosas. Queremos salir, somos humanos, yo a veces quiero salir de esos procesos. Cuando he pasado por quizás desiertos así, he querido salir.
Pero Dios no me lo permite. Y Dios no lo permite inmediatamente. Eventualmente Dios nos saca. Dios nos saca de ese proceso. Dios nos saca de ese desierto. Amén. Pero cuando Dios nos guía a través de un desierto, no pensemos inmediatamente salir. Pasamos por el desierto, la carne nos dice no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí. Pero también lo que tenemos que hacer es decir, no, Señor, estoy en este desierto, tú tienes un propósito para que yo esté aquí, voy a confiar en ti. Voy a poner toda mi confianza en ti y voy a poner mi vida completamente en tus manos, confiando que tú me vas a guiar, tú me vas a suplir, tú me vas a llevar al otro lado de este desierto, a la tierra prometida, a la tierra donde tú quieres que yo esté, o el lugar donde tú quieres que yo esté. Amén. Ahora, trágicamente, como dije primero, muchos de la generación de los 20 años para arriba que salió de Egipto murieron todos en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Quizás la vieron de lejos. Hasta Moisés no pudo entrar. Dios se la mostró de lejos y no le permitió entrar. Y hay cosas en nosotros que tienen que morir también. Hay cosas en nosotros que necesitamos que mueran cuando estamos pasando por el proceso del desierto, por el proceso donde Dios no nos habla, por el proceso donde decimos, Dios, ¿dónde tú estás? Y es que hay veces hay cosas en nosotros que tienen que morir, porque si no mueren, no podemos entrar. Y a veces pasamos por el proceso del desierto más de lo que debemos de pasar porque no queremos soltar alguna de esas cosas que Dios quiere que mueran en nosotros. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios. Tenemos que ponérselo en las manos de Dios. Yo he aprendido que Dios sabe lo que hace. Yo he aprendido que es mejor estar en la voluntad de Dios comiendo pan seco que teniendo un manjar y estando fuera de la voluntad de Dios. Yo he aprendido eso. Porque cuando estoy en el lugar donde Dios me quiere, en la voluntad de Dios, comiendo pan seco, sé que la bendición y la protección y el poder de Dios está en mi vida. Pero cuando tengo un manjar y estoy fuera de la voluntad de Dios, Dios no está ahí. Y hay peligro. Y nos pasan cosas y nos suceden cosas y a veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué? Sabiendo que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y preguntamos, Dios, ¿por qué? Tenemos que ponernos y buscar la presencia de Dios como nunca antes y ponernos en la voluntad de Dios. Porque cuando estoy en el lugar donde Dios me quiere, Dios me va a bendecir, Dios me va a usar, Dios va a hacer cosas grandes a través de mi vida, Dios va a tocar vida, Dios va a transformar y me va a transformar a mí en el proceso. Amén. Lección número 2. Lección de la provisión de Dios. Éxodo 16, del 13 en adelante. Dice: aquella tarde vinieron codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana hubo una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando desapareció el rocío, aparecieron en el suelo del desierto copos delgados como escarcha en el suelo. Cuando los israelitas lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es? Porque no sabían qué era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les ha dado para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno debe recoger cuanto necesite. Toma un gomer por cada persona que tengas en tu tienda. Los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros poco. Y cuando lo midieron por el gomer, el que había recogido mucho no tenía demasiado, y el que había recogido poco no tenía poco. Todos habían reunido todo lo que necesitaban. Entonces Moisés les dijo, nadie guardará nada hasta la mañana. Sin embargo, algunos de ellos no prestaron atención a Moisés. Conservaron parte de ella hasta la mañana, pero estaba llena de gusanos y empezó a oler. Entonces Moisés se enojó con ellos. Una de las muchas cosas de las que se quejaron los israelitas fue la comida. Nos traíste en este desierto para morir, no tenemos pan para comer, no tenemos carne para comer, no tenemos nada para comer. Sabemos que no hay mucha comida en el desierto. Es un lugar
como que está muerto. No hay vegetación, no hay casi animales. Aunque uno mira debajo de la arena, a veces hay animales y cosas, pero no es mucho para comer. Dios había acabado de derrotar a la superpotencia militar más grande de aquel entonces. Dividió el Mar Rojo, pero inmediatamente comenzaron a creer que Dios se olvidaría de alimentarlos. El día anterior, Dios les había dado codornices que llegaron al campamento que las podían agarrar. Y al día siguiente apareció el maná. Y les dijo, solo tomen lo necesario para ese día, nada más. No guarden hasta mañana. Ahora, ¿cuál es la lección del maná? Que Dios provee solo para un día a la vez. Dios provee un día a la vez. No nos debemos de preocupar por mañana. Dios me provee hoy y yo estoy seguro que mañana cuando llegue Dios me va a proveer. Y no estoy hablando quizás porque muchos de nosotros tenemos buenos trabajos, aunque yo estoy retirado, pero aquellos que trabajan tienen sus buenos trabajos, pueden ¿verdad? Ir al supermercado, comprar alimentos. Eso no es lo que yo estoy hablando de lo necesario espiritualmente para tu vida aquí en Estados Unidos. Dios te va a proveer espiritualmente para que tú para el día de hoy tú tengas lo suficiente para que tú puedas sobrellevar ese día. Entonces cuando llegue el día de mañana, Dios te va a proveer ese día. Porque acuérdate, si estás en el desierto, quieres salir del desierto porque no te gusta. Pero pon tus manos en el Señor, pon tu vida en el Señor, en las manos del Señor. Y Dios te va a dar lo suficiente espiritualmente para que tú puedas salir y sobrellevar ese día. Y cuando llegue el día de mañana, Dios te va a levantar y tocar nuevamente. Y te va a proveer para que puedas sobrellevar ese día, el próximo día. Amén. Ahora, Dios nos invita a la oración, ¿verdad? A la oración a orar la oración del Señor, el Padre nuestro. Y dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Y está hablando de algo espiritual. Estoy hablando de algo espiritual. Porque como dije, aquí en Estados Unidos podemos ir al supermercado, hacer una compra, compramos, quizás algunas personas compran para una semana y otras personas compran comida y alimentos para un mes entero. Pero estoy hablando espiritualmente. Porque la batalla es espiritual. La guerra es espiritual. La lucha es espiritual. Y a veces queremos que Dios nos saque y nos dé la fuerza para seguir un año entero. Y a veces Dios nos da solamente la fuerza y nos da el alimento necesario espiritual, el alimento espiritual necesario para hoy. Mañana es otro día. Mañana tienes que buscar ese alimento a través de la palabra y a través de la oración. Porque es la única forma que se puede lograr o recibir ese alimento espiritual. Acuérdense, se trata de vivir un día a la vez. Cuando estamos pasando por ese desierto, a veces se nos nubla la mente. Nos confundimos. No pensamos, solamente estamos pensando en el momento, no podemos pensar en 5 minutos, de aquí a 5 minutos. Porque no nos gusta, pero tenemos que aprender a confiar en el Señor, que cuando estamos pasando por ese desierto, Dios va con nosotros. Como Él le dijo al pueblo de Israel, nunca los dejaré ni los abandonaré. Y hoy nos dice también, nunca te dejaré ni te abandonaré. Amén. Mira esta oración que alguien puso en la internet. Dice, Dios, dame maná para hoy, solo para este día. Dame suficiente sabiduría, paciencia, valor y amor para manejar este día. Y lo mejor que pueda. Dios, confiaré en que cuando me despierte por la mañana, estarás conmigo y me ayudarás a enfrentar el mañana. No voy a tratar de obtener más de ti de lo que necesito.
Quiero aprender a confiar en ti para este día. Amén. Dios proveyó para Israel día tras día en el desierto. Y con todo eso cuestionaban a Dios. Se preguntaban si todavía Dios estaba allí con ellos. Éxodo 17:7 dice, los israelitas probaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Dios no se les estaba dando lo que ellos querían. Ellos querían llegar a la tierra que fluía leche y miel y ponerse cómodos. El problema era que Dios no estaba presente con ellos de la manera que ellos querían. Ellos querían que Dios los llevara a la tierra prometida. Ahí están, gocen, hagan lo que les dé la gana y ya. Ellos lo que querían eran las bendiciones de Dios. Ellos querían la provisión de Dios. Ellos querían todo lo que Dios les podía dar, pero de por sí no querían a Dios en su vida. Y eso nos pasa a muchos de nosotros también. A veces, y eso es el problema de los predicadores que hay hoy día, que le dicen que vengan a Cristo para que les solucione todos los problemas, para que le pague su casa y todas esas cosas. Y no entienden que este camino del Evangelio es un camino de sacrificio. A veces llegamos aquí y lo que vienen es problemas y pasamos inmediatamente, entramos en un desierto. No entienden lo que es cargar la cruz. No entienden lo que es un evangelio con cruz. No entienden lo que es un evangelio de sacrificio. No entienden lo que es un evangelio que Dios te dice tienes que dar tu vida por mí. Sino que quieren venir a los pies de Jesucristo para que Dios les dé y les dé y les dé y les supla. Y no entienden que Cristo quiere que tú derrames tu corazón delante de Él y pongas tu vida en las manos de Él. Y Él te quiere usar y que tú sacrifices y lo dejes todo por Él. No entienden eso y no entienden eso porque no se les ha enseñado eso. Viene alguien y les predica un evangelio cómodo, sin problemas, donde Dios suple todas las cosas. Y sí, Dios suple todas las cosas. Dios te suple lo necesario. Pero escucha un evangelio torcido y cambiado y diferente al verdadero evangelio donde Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, pero Él también dijo, sí, nos dio y nos da vida eterna cuando lo aceptamos. Pero Él también dijo que había que cargar nuestra cruz, dando a entender que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por Él si llega ese momento, si llegara ese momento. Amén. Como dije, el consuelo ellos querían el consuelo más que la presencia de Dios. Y a veces nosotros queremos eso. Nosotros queremos la bendición más que el que te da la bendición. Nos enamoramos más de la bendición del que aquel que nos da la bendición. Nos gusta más la bendición que aquel que nos da la bendición. Nos aferramos a la bendición y no nos aferramos al Señor. Amén. Éxodo 33, 14 y 15 dice: el Señor le respondió a Moisés: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos envíes de aquí. Él está diciendo: Dios solo estar contigo es lo que necesitamos. Eso lo entendió Moisés. El pueblo no lo había entendido así. El pueblo lo que quería eran las bendiciones. No querían a Dios. Moisés no estaba tan interesado en las bendiciones. Él quería conocer a Dios. Él quería ser amigo de Dios. Él quería andar con Dios. Él quería buscar a Dios. Él quería estar en la presencia de Dios. Pero hoy día ya no nos gusta estar en la presencia de Dios. Vamos los domingos a la iglesia y creemos que cumplimos con el Señor el resto de la semana, porque vivimos como nos da la gana. Y eso no es así. Si yo me santifico los domingos, tengo que estar santificado el resto de la semana, de domingo hasta sábado, buscando su presencia, orando, leyendo la palabra, entregando mi vida completa a los pies de Cristo.
Porque eso es lo que Él requiere de nosotros. Y nosotros nos hemos olvidado de eso. Se nos ha olvidado, o quizás porque no se nos ha enseñado a la iglesia de hoy. Amén. Él le dijo, es lo que le estaba diciendo, si ir a la tierra prometida significa apartarnos de ti, entonces no nos quedaremos aquí. Ahora, vamos a ser sinceros. Muchas veces la presencia de Dios no significa estar cómodo o que nos va a dar consuelo. A veces la presencia de Dios significa vivir con gracia en los tiempos difíciles. Vivir con la gracia de Dios en los tiempos duros y difíciles. Y esperar en el Señor. Y sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento en los momentos duros y difíciles de nuestra vida. En los momentos del desierto. Nuestro pacto con Dios se parece mucho a nuestros votos matrimoniales. Para bien o para mal. En abundancia o en miseria. Pero muchos en abundancia, pero no en miseria. Para bien, pero no para mal. Y Dios nos dice, no, en los tiempos buenos y en los tiempos malos sírveme. En los tiempos buenos y en los tiempos malos búscame. En los tiempos buenos y en los tiempos malos entrega tu vida a mí, entrégate a mí. Y Dios se glorifica en nuestras vidas. Y Dios nos empieza a usar y nos empieza a levantar y nos empieza a mover hacia adelante. Aunque tenemos una guerra, un desierto delante de nosotros, Dios nos levanta y nos mueve hacia adelante. Amén. Y termino con Josué 3:3. Cuando veas el arca del pacto del Señor tu Dios, la presencia de Dios de por sí, y los sacerdotes, los levitas que la llevan, saldrás de tu lugar y la seguirás. ¿Qué está siguiendo? La presencia de Dios. Dios nos está diciendo, busca mi presencia, sigue mi presencia. Sigue mi presencia, búscame. Nos está mandando a buscarlo, nos está mandando a orar, nos está mandando a ayunar, nos está mandando a leer en su palabra, a escudriñar las escrituras en estos tiempos difíciles, en estos tiempos y momentos en los cuales estamos viviendo hoy día. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere usar. Pero tienes que levantarte y seguir y perseguir la presencia de Dios. Y a veces sentimos como que la presencia de Dios se esconde o que Dios se esconde de nosotros. Pero no, Dios no se esconde de nosotros, sino que Él quiere que tú te levantes y te motives a buscarlo con toda tu fuerza y todo tu corazón. Porque cuando tú haces eso, entonces tú vas a ver un día la gloria de Dios. La Biblia dice en Santiago, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando verdaderamente nos acercamos y buscamos a Dios, Él se levanta también para encontrarse con nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, sigamos hacia adelante, aferrémonos al Señor. Quiero orar por ti. Si estás luchando con la búsqueda del Señor, con tu vida espiritual, quiero orar para que Dios te levante y te bendiga. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y misericordia, te doy gracias porque tú has sido fiel. Te pido, Padre Celestial, por aquellos que me están escuchando, Señor amado, que tú los bendiga, los guarde y los levante, Señor mío. Te pido, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu los toque y, Señor amado, si ellos están luchando, Señor, con su vida espiritual, en la búsqueda de buscarte a ti, Señor amado, en el lugar aquel secreto, Señor, donde tú quieres que nos metamos a buscar tu presencia, Señor amado. Te pido que les des fuerza, Señor, que tu Santo Espíritu los motive, Señor amado, que tú les des hambre y sed por ti, Padre Celestial, porque, Señor, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos finales, Señor amado, y sabemos, Señor, que el sonar de la trompeta, Señor, está ahí, Señor, puede ser en cualquier momento. Te pido, Padre Celestial, por aquellos que están enfermos, pon tu mano poderosa, Señor mío, y, Señor, sánalos para la gloria y la honra tuya. Te pido que te muevas en sus vidas, Señor amado.
y que los llenes de ti, Señor mío. Padre, sana a todo aquel que está enfermo, sana a todo aquel que está necesitado, Padre Celestial, de un milagro ahora mismo en sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Y te pido, Padre, por todos aquellos que no te conocen, Señor amado, que Padre Celestial, tú perdones sus pecados, Señor amado, tú escribas su nombre en el libro de la vida, Padre, y que, Señor, ellos se conviertan a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo pido todo, Padre, porque tuya es la gloria, la honra y el poder. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este video ha sido de bendición y te ha hablado en tu vida, por favor, compártalo. Compártalo con otros para que, ¿verdad?, otras personas sean bendecidas, porque a veces ustedes tienen amigos que yo no tengo y se pueden, ¿verdad?, ser de bendición para otros. Y si necesita oración, nos puede mandar un texto o llamar al 239-595-0776. Dios les bendiga y hasta la próxima.